Bueno, continuamos con el sistema excretor, puntualmente los riñones. Nosotros ya algo hemos mencionado a lo largo de todas las unidades del sistema humano, el riñón. Sabemos que tenemos dos riñones, cada uno ubicado a la izquierda y a la derecha. Si analizamos la anatomía macroscópica, van a ser dos órganos con formas de haba, ¿sí? Tienen esa forma de haba o de poroto. Va a tener un color rojo oscuro en la corteza y a medida que ingresamos al riñón vamos a tener un color un poco más pálido, que es la médula. Los tamaños tienen aproximadamente 10 centímetros de altura, de 5 a 7 centímetros de ancho, 3,5 a 5 de espesor, y el peso es de 135 a 150 gramos. Lo vamos a tener en la parte posterior del abdomen y las vamos a encontrar entre las vértebras torácicas 12 y la vértebra lumbar 3. Van a estar también por atrás del peritoneo, detrás del hígado y el estómago, y a más bajo del riñón derecho tenemos dos riñones. El riñón derecho va a estar un poco más abajo por la ubicación del hígado, entonces tiene que dejarle el espacio. Y esto se encuentra por debajo de las glándulas suprarrenales, que eso sí lo hemos visto, las glándulas suprarrenales, era eso amarillito que tenían arriba los riñones. Entonces, si nosotros lo tuviéramos en nuestra mano, va a tener una forma convexa, ¿sí? Externa, internamente tiene una forma cóncava, va a tener una depresión, ¿sí? La depresión sería esta parte, por eso decimos que tienen forma de haba, de poroto, ¿sí? Esta parte es lo que se denomina depresión, y acá es donde va a tener el hilo, toda esta parte se denomina hilo. Y dentro de esa depresión, de esa estructura, vamos a tener subestructuras. ¿Sí? El hilo sería como un segmento, y ahora tenemos la arteria renal, que es esta roja que está acá, la vena renal, después vamos a tener vasos sanguíneos, la pelvis renal, que es esto blanco que tenemos acá, y por último, bien, la pelvis renal está conectada a los uréteres van a llegar a la vejiga y la vejiga va a llegar a la uretra. Sería la estructura general de un riñón adulto, donde vemos que esta capa sería más roja intensa, y cuando empezamos a sacar esta cápsula, esta tela, y nos metemos en la profundidad, empieza a ser más claro. Y un lactante, su riñón es lobulado, ¿sí? No es entero o no está separado, está un poco más fragmentado, que todas estas fragmentaciones, cuando vamos creciendo, van desapareciendo o van disminuyendo y queda la forma de nuestro riñón actual. Bien. Y también van a estar conectados, nada más que acá no los vemos, los vasos linfáticos y los nervios. Todos desde el hilo. Acá tenemos un corte transversal del riñón derecho, en este caso, en el cual vamos a poder ver el hilo, sería toda esta parte. Acá tenemos la pelvis renal, que era todo esto blanco. Lo que acá no tenemos son las arterias y las venas. Tenemos en la parte superficial lo que nosotros llamamos corteza, y después estos rectangulitos, que las llamamos pirámides, van a ser parte de lo que llamamos la médula, ¿sí? Recordemos que tenemos la corteza, que es lo exterior, y lo interno denominamos médula. Y después tenemos estas estructuras dentro de la médula que llamamos pirámides. Ya vamos a ir viendo cada una de las funciones y las estructuras que tenemos internamente. Bueno, cada una de las
pirámides van a ir desembocando en cálices y esos cálices van a funcionar como un embudo, van a ir recibiendo todo y todo eso va a pasar directamente a la pelvis renal, que esta pelvis renal va a unirse a los uréteres y va a llegar hasta la vejiga para el almacenamiento de la orina. Entonces, como decíamos recién, la capa externa es la corteza renal y la parte interna es la médula renal. A su vez, la médula renal está formada por pirámides renales, ¿sí? ¿Por qué llevan el nombre? Porque son un cono, si ustedes ven, parecen pirámides. Su base está más ancha, ¿sí? En la pirámide, la base, que es la parte más ancha, se va a encontrar hacia la corteza y su punto más fino se va a encontrar hacia la médula. Bueno, estoy viendo a ver si es lo mismo que les dije recién, entonces vamos a tener cálices que van a ser menores o mayores, dependiendo del tamaño. Los que están bien próximos al ápice de la pirámide van a ser menores porque son muy pequeños y a medida que se van como uniendo esas ramificaciones, se van haciendo los cálices mayores hasta llegar a la pelvis renal, que es la que va a hacer el conducto directo hacia los uréteres. ¿Sí? Es decir, desde la pelvis renal se va ramificando, así se va simplificando o achicando los tamaños. ¿Dudas hasta acá? Profe, una pregunta, Sí. ¿qué vendría siendo cálices? Cálices vendría a ser esta partecita acá. Esto, ¿sí? Es un tejido como una bolsa, porque lo único que hace es recopilar o recibir los productos que genera la pirámide. Sí, es un colector, como un embudo, va a ir recibiendo todos los desechos o los líquidos que va formando los cálices y eso lo va a transportar hasta el pelvis renal. Son como conductos que llevan lo que generan las pirámides. Ah, bien, gracias, profe. ¿Sí? De nada. Y estos que están bien próximos, como son chiquitos, se denominan menores, y ya cuando vamos como ampliando que va a juntar varios cálices menores, va a recibir el nombre de cálices mayor, por el tamaño nomás. Esto sería todo hueco, ¿sí? Son como cañerías, por así decirlo. Entonces van juntando todo. Esos serían los cálices. Van juntando los productos de la pirámide. ¿Alguna otra consulta? No, profe, de mi parte no. Bien, gracias. Entonces, continuamos. Dentro de cada riñón, ¿sí? O si nosotros nos vamos a mirar el interior, vamos a encontrar lo que se denomina nefrón o nefrona, ¿sí? Toda esta estructura va a estar dentro del riñón. A toda esta estructura le vamos a llamar nefrona, que va a ser la unidad funcional, es decir, donde ocurre la función principal del riñón va a ser en los nefrones o nefrona. Cada riñón va a tener aproximadamente 1 millón de nefronas. El 85% va a estar ubicado en la corteza renal y un 15% va a estar ubicado en la médula renal. La nefrona sería todo esto, ¿sí? Todo esto. Ahora vamos a ver puntualmente cómo está compuesta la nefrona, ¿sí? Las partes de cada una. Entonces, la nefrona va a tener un glomérulo, ¿sí? Que va a ser todo esto, los capilares. En esta imagen tenemos blanco y negro, pero esto que es más oscuro vienen a ser los capilares y los vasos sanguíneos, tanto venas como arterias. Entonces, el glomérulo va a ser, un segundo,
Ahora sí. Va a ser este conjunto de capilares, de vasos sanguíneos que se encuentra acá dentro. Alrededor vamos a tener algo que se llama cápsula de Bowen, que es justamente eso, es un material o un tejido que va a rodear a la cápsula, si esto es el glomérulo, la cápsula de Bowman, lo que va a hacer es rodear eso y va a permitir el pasaje de sustancias de la sangre a la cápsula. Y luego todo lo que queda al resto son túbulos renales, que sería todo esto que está acá en blanquito o grisecito, baja por acá, vuelve a subir y hasta acá todo eso lo denominamos túbulo renal. A su vez, como es tan largo, lo vamos a dividir en distintas partes. Tenemos toda esta parte desde el glomérulo hasta acá aproximadamente, es lo que denominamos túbulo contorneado proximal. Después, toda esta parte que desciende, si esta hebilla, y vuelve a subir, denominamos asa de Helen. Y todo este tubito hasta acá lo vamos a llamar tubo contorneado distal. Y por último, esta parte más recta, más gruesa, va a llevar el nombre de conducto colector. Acá con respecto a los nombres, el túbulo contorneado proximal lo pueden ver quizás en los apuntes como TCP y el túbulo contorneado distal como TCD. Y por último, el conducto colector, creo que no está, pero lo pueden llegar a encontrar como CC. ¿Sí? Esa sería la anatomía general. A ver si por acá. Acá tenemos un poquito más clara quizás la imagen al tener colores. Un segundo, a ver si había una más clara. Acá vamos a tener, si todo esto que está acá abajo, acá adentro, estos capilares van a ser el glomérulo. Esta parte rosada que está en el exterior va a ser la cápsula Bowman. Y todo esto tuvo contorneado proximal, Hassan de Helen, esta parte, todo esto que va y vuelve, tubo contorneado distal y por último el tubo colector. Entonces, ¿se entendió las estructuras? Las partes, por lo menos. Profe, Sí, mira. ¿podría repetir los túbulos? Porque Bien, como que me mareé. perfecto. No sé si es más claro ahí o más claro acá. Los túbulos, ¿sí? Tenemos un túbulo que es todo conectado, pero lo dividimos en 4 fragmentos. El primer fragmento, el que está más próximo al glomérulo, que sería estos 2 rulitos hasta acá, lo llamamos túbulo contorneado proximal, porque está próximo al glomérulo. Este ganchito, ¿sí? O hebilla, que baja hasta acá, siempre hablando lo rosadito, baja hasta acá y vuelve a subir, es la asa de Helen. Y cuando llegamos a esta altura, toda esta conexión es el túbulo contorneado distal, pues está más alejado del glomérulo. Y toda esta parte recta, ¿sí? Es el conducto colector. Ahora sí, Sí, profe, ahora sí. Gracias. de nada. Bien, entonces, de lo más, estamos yendo de lo macro a lo micro. Lo que nosotros vemos, lo de la cápsula Bowen, perdón, lo de las nefronas,
las nefronas van a estar acá adentro y van a estar acá, para que nos demos una idea. Dentro de cada una de estas cositas que nosotros vemos con rosado, van a estar las nefronas, y recuerden que va a haber 1.000.000 de nefronas distribuidas a lo largo de todo el riñón. Y eso, por supuesto, está como... Esto tenemos un gran zoom para poder llegar. Y el tubo contorneado distal, el conducto colector, va a desembocar en lo que nosotros conocemos como los cálices. Acá van a desembocar. Entonces, características de la nefrona van a ser: todos los túbulos están formados por epitelio simple, los capilares del glomérulo están en contacto con la cápsula de Bowen, entonces esto permite una barrera de filtración, permite que pase el contenido de la sangre hacia la cápsula de Bowen, y va a estar formada por endotelios de capilares del glomérulo, membrana basal y epitelios de la cápsula de Bowen. Son más finos estos capilares de la cápsula de Bowen. Estos capilares, arterias, van a ser muchos más finos, y esto permite un mejor filtrado de la sangre y para formar una orina con desechos concentrada y, bueno, son mucho más finos, entonces permite el intercambio o el filtrado de sustancias más efectivo que en el resto de los capilares del cuerpo, que intercambian con las células, por ejemplo. Vamos a llamar lo que se llama irrigación sanguínea, que es cómo va a funcionar el riñón. ¿Sí? Nosotros acá tenemos de vuelta, si hacemos el corte completo, vamos a tener la corteza, las médulas, ¿sí? Y todo esto va a ser los cáliz, mayor, menor, y el túbulo colector. Tenemos una arteria, que es por donde ingresa la sangre, y una vena por donde va a salir la sangre del riñón. Acá nosotros tenemos un zoom de esta tirita, lo ampliamos acá, entonces de forma general el recorrido va a ingresar por las arterias, va a recorrer la cápsula de Bowen, el glomérulo, ¿sí? Va a pasar la sangre próximo a los tubos contorneados proximal, va a pasar por la Hassan de Helen, y ahí va a volver, ¿sí? Por las arterias va a volver por las vénulas hasta llegar a la vénula, y después va a llevar a la vena renal. ¿Sí? Todas esas conexiones va a ocurrir hasta desembocar en la vena. ¿Cómo va a ser la irrigación sanguínea del riñón? En este caso, además de oxigenizar el riñón, va a tener también la función para la formación de la orina. Es necesario filtrar la sangre para llegar a la orina. Entonces, partimos de la arteria renal, que va a ser esta grande. Cuando se empieza a dividir hasta llegar a esta zona, que es lo que estamos viendo, partimos de la arteria renal. Vamos a tener una arteriola aferente, ¿sí? Recuerden que aferente era de ingreso. Una arteriola aferente, después vamos a tener el glomérulo, después volvemos a tener la arteriola eferente, que es la que sale, los capilares peritubulares, que son todos estos que van a estar alrededor de los tubos proximales, y por último se va a ir todo esto que van a ser los capilares peritubulares hasta las asas de Helen, y esto se va a ir, al ir intercambiando sustancias, se va a volver o se va a transformar en vénula, y por último en la vena renal. ¿Estamos hasta acá? ¿Alguna duda? No, profe. Bien, buenísimo.
El riñón va a tener muchas funciones, pero estas van a ser las principales. La excreción de los desechos metabólicos, es decir, las células van a generar desechos. El dióxido de carbono va a ser expulsado a través del proceso de expiración y el resto de los desechos metabólicos no pueden ser eliminados a través de la respiración, sino que van a ser eliminados a través del sistema excretor. Entonces, especialmente los compuestos nitrogenados es lo que va a eliminar los riñones a través de la orina y la formación de la orina, donde vamos a tener amoníaco, urea, bilirrubina, creatinina, ácido úrico, fármacos y toxinas. Todo eso va a estar encargado el riñón de eliminar. Entonces, van a ser sustancias que producen nuestras propias células, pero también podemos eliminar fármacos o toxinas de nuestro cuerpo, que no han sido metabolizadas propiamente por nuestro cuerpo. También nos permite mantener el mantenimiento de la osmolaridad y el volumen de sangre. Si ustedes se acuerdan cuando vimos toda la parte endocrina y también vimos sistema circulatorio, cuando vimos lo de las presiones de sangre, una de las formas de regular el volumen en sangre era generar orinas diluidas u orinas concentradas. Y eso a su vez, al poder mantener la osmolaridad y el volumen sanguíneo, nos va a permitir también la regulación de la presión arterial y el pH sanguíneo. ¿Por qué el pH sanguíneo? Porque a partir de la orina va a permitir que eliminemos distintas sustancias, entre esas sustancias ácidas, que nos va a permitir liberar los desechos. Por eso la orina tiene un pH mucho de alrededor del 5, de 5 pH, en cambio el plasma o la sangre tiene un alrededor de 7. Entonces, todos esos compuestos que eliminamos a través de los desechos pueden alterar nuestro pH, por eso lo eliminamos a través de la orina. Y también tiene la capacidad de la liberación de hormonas. La calcitriol en forma activa de la vitamina D, la eritropoyetina, que va a ser producción de eritrocitos, y la renina, que va a ser la regulación de la presión arterial. Entonces, va a tener todas estas funciones. No lo vamos a considerar como un órgano, o no los vemos como las glándulas, porque su principal función no es liberar hormonas, pero sí va a ser un órgano en que su función secundaria, o alguna de su función, puede ser la liberación de hormonas. ¿Hasta acá alguna duda? ¿Se entendió todo? ¿Quieren que reveamos algo? Bien, perfecto. Ahí los estoy leyendo. Entonces, lo que vamos a ver ahora es la formación de la orina. Estoy buscando si es... Sí, es igual para todos, para ambas carreras. La formación de la orina va a tener 4 momentos, ¿sí? Se va a llevar a cabo dentro de los riñones y va a ser como un conjunto en la interacción del sistema circulatorio y la interacción del sistema excretor o los riñones. Entonces, estos 4 procesos van a ser la filtración, reabsorción, secreción y excreción. ¿Sí? Esos son los 4 momentos o los 4 mecanismos de la producción de orina. Necesito que se lleven a cabo los 4 para producir orina. ¿Qué es lo que estamos viendo en esta imagen? Acá estamos viendo los vasos capilares, ¿sí? Las arterias aferentes, el glomérulo, que era esta red de capilares muy delgados. Y después toda esta parte, ¿sí? Si ven que teníamos acá arteriolas y las arteriolas se empiezan a transformar en vénulas hasta llegar a la vena, eso sería esta parte que está acá, ¿sí? Nada más que está como simplificada,
pero sería todo lo que va a ocurrir en esta zona. Pero acá está como simplificada para poder verlo. Y acá lo que vamos a tener son los túbulos renal. En distintas etapas o en las 4 partes del túbulo renal vamos a tener algunas acciones. Entonces, filtración, ¿a qué hace referencia? De forma general vamos a ir ya a cada uno, pero en forma general lo que hace es que desde la sangre se transfieren fluidos al glomérulo. Todos esos fluidos que va a ir recapturando el glomérulo, por eso tiene esta forma como de copa, porque va a recibir por todas las partes del glomérulo. ¿Sí? La cápsula Bowen tiene ese nombre y a su vez la forma, porque va a ir recibiendo de todo el glomérulo lo filtrado o lo que pasa desde la sangre hacia el glomérulo, hacia la cápsula Bowen. Entonces, todo eso va a ser recolectado y va a llegar a los túbulos renales. De los túbulos renales van a empezar a transportarse por los túbulos renales y a medida que se transporta, ocurre el proceso de reabsorción, es decir, acá, como son finos los capilares, pasa la gran mayoría del plasma, ¿sí? Excepto algunas proteínas que no pueden pasar las paredes, pero casi todo el plasma con las sustancias va a pasar a la cápsula de Bowen. Esto va a pasar al túbulo renal y como se detecta que ha habido un exceso de pérdida de fluidos, entonces se produce una reabsorción principalmente de agua o de los nutrientes que se pueden haber pasado sin y que son buenos. Por ejemplo, la glucosa. ¿Sí? Porque por acá va a pasar la glucosa, va a pasar todo. Entonces, una vez que entra al túbulo contorneado o al túbulo renal, se va a producir una reabsorción de agua y de algunas moléculas que sean necesarias, como por ejemplo la glucosa. Una vez que vuelve todo ese contenido a la sangre, pueden quedar algunas sustancias tóxicas o alguna sustancia que es necesario eliminar. Por lo tanto, los capilares vuelven a secretar sustancias hacia los túbulos renales. Y por último, si esto permite que la orina se haga más concentrada. Y por último, el líquido que quedó más todo lo que fue secretado y puede llegar a ingresar plasma u otras sustancias como el agua, todo eso va a ser la formación de la orina y eso se produce el cuarto paso, que es la excreción. Eso es como un pantallazo en general de cada uno de los pasos que ocurren. Ahora vamos a ver paso por paso. ¿Se entendió en forma general? La sangre libera, se hace un filtrado de la sangre, una reabsorción a partir de los capilares vuelven a secretar sustancias y después se excretan. ¿Sí? Esto se hace como para potenciar o que generar una orina más eficiente para su eliminación y no eliminar un montón de sustancias y plasma que necesita nuestro cuerpo. Es medio complejo uno por uno, o sea, dar todos, volver a absorber, volver a dar algo, pero es el mecanismo que ha encontrado la evolución para que sea efectivo. Entonces tenemos el primer proceso, que es la filtración, ¿sí? O el proceso de filtración. Vamos a tener que aproximadamente el 20% del plasma se va a ingresar a los riñones, ¿sí? Del 100% del plasma que ingresa a los riñones, el 20% es filtrado, llega hacia los glomérulos, lo que puede indicar un volumen de 150 litros por día en mujeres y 180 litros por día en los hombres. Aunque de ese 20% que se filtró, el 99% retorna. ¿Por qué hacemos esto? Porque, o sea, los capilares o no podemos regular exactamente qué es lo que va a salir, sino que sabemos que los capilares se van a hacer intercambio por ósmosis, por difusión pasiva, ¿sí? Entonces ellos lo que pasa todo, no pueden regular que pasen solo algunas moléculas y el plasma se quede, sino que por difusión va a pasar todo. Por eso es importante después el proceso de reabsorción.
Entonces, a nivel glomerular se va a filtrar más que en otros capilares, que era lo que yo les decía. ¿Por qué? Porque los capilares glomerulares van a ser largos y extensos. ¿Sí? Tenemos toda esta imagen. Todos estos van a ser largos y extensos, entonces hay muchos lugares donde se puede hacer el filtrado. Las membranas de filtración van a ser delgadas y porosas, es decir, son 50% o 50 veces más permeables que los otros capilares. La presión arterial es muy alta y el diámetro de las arteriolas aferentes y eferentes también es menor. Por lo tanto, al ser menor, va a pasar con mayor fuerza y va a tener mayor contacto o zonas de contacto y va a permitir el pasaje de sustancias. Entonces, este filtrado que yo voy a obtener acá en el glomérulo, la composición es muy similar a la de la sangre, ¿sí? Al plasma de la sangre. ¿Por qué? Perdón, no a la sangre, sino al plasma. Porque en el plasma, cuando se pasa el plasma, acá en el glomérulo van a quedar las células de la sangre, por eso es similar al plasma, y algunas moléculas de gran tamaño que no pueden atravesar las paredes de los capilares. Entonces, por eso es muy similar al plasma, ¿sí? Como por ejemplo algunas proteínas que no pueden atravesar, entonces por eso tiene una composición similar al plasma, nada más que sin las grandes proteínas. Y Profe, sí, una duda. Del 20% que pasa a los sí, riñones, luego ese 20% pasa al 99% de ese 20% vendría siendo, exacto, sí, de vuelta. sí, acá pasa 20%. Pongámosle, para hacernos más fácil, ese 20% son 100 mililitros. Entonces, de esos 100 mililitros, 99 se van a reabsorber. ¿Sí? ¿Esa era la pregunta? Sí, sí, porque me marearon los porcentajes, entonces digo, Claro. de- De sí, ese decía 20, el 20%. 99. Ajá, ok, ¿Sí? gracias. Estamos de nada. Por eso es porque acá pasa casi todo el plasma, digamos, entonces tengo que devolverlo al plasma, porque ya hemos visto que el plasma es necesario para transportar los nutrientes, para transportar hormonas, para transportar oxígeno, o sea, es muy necesario en nuestro cuerpo. O sea, el oxígeno no va a estar disuelto en el plasma, pero necesito plasma para transportar los glóbulos rojos. Por las dudas, para que no quede esa mala interpretación o mala expresión. Entonces, la filtración va a tener una tasa de filtración, o lo que llamamos nosotros tasa de filtración o filtración glomerular, va a ser la cantidad de plasma filtrado en el glomérulo por unidad de tiempo. Todo este plasma que pasa del glomérulo hacia la cápsula va a recibir el nombre de tasa de filtrado, siempre y cuando en un tiempo, ¿sí? Si yo puedo decir la tasa de filtrado en un minuto, en el día, etc. Y entonces, ¿de qué va a depender ese que pase o esa filtrado, esa tasa de filtrado? Va a depender de la presión que se genera en los capilares glomerulares debido a la constitución de las arteriolas aferentes y aferentes. Es decir, acá tenemos un control simpático del sistema nervioso autónomo simpático. Porque dependiendo de la presión de estos capilares, ¿sí? O de estos vasos sanguíneos, va a ser que va a pasar mayor o menor cantidad de agua o de plasma. ¿Estamos con la filtración? ¿Seguimos? Sí, profe. Bien. El segundo paso dijimos que justamente lo que estamos hablando es la reabsorción, es decir, se reabsorbe lo que se filtró. Esta reabsorción va a ocurrir principalmente en el túbulo contorneado proximal, ¿sí? Porque dijimos, acá se produce la filtración, entonces toda esta parte en rojito van a ser los capilares que van a participar.
Los túbulos contorneados proximal van a ser este pedacito de acá, este segmento de acá. Entonces, en este segmento se va a ocurrir la reabsorción. El 75% del volumen filtrado va a contener, digamos, de eso filtrado, el 75% del volumen. Va a tomar esa reabsorción, se va a producir el 75%. A ver, vuelvo de vuelta porque me parece que me mareé ahí. De todo el volumen filtrado, el 75% vuelve en el tubo contorneado proximal. ¿Sí? Recién dijimos que era el 99%. El resto va a ir absorbiéndose o reabsorbiéndose o volviendo a los vasos sanguíneos en otras instancias. Acá va a volver el 75%. También se va a producir la reabsorción del 100% de la glucosa, porque la glucosa es esencial para mi cuerpo, entonces no lo voy a eliminar. ¿En qué casos voy a eliminar la glucosa? Por ejemplo, en una persona que tiene diabetes y no está controlada la diabetes, entonces como tengo tal exceso de azúcar en sangre, ahí sí la voy a eliminar por sangre porque es un exceso ya para mí. ¿Sí? Solo en esos casos. Si no, lo recupero al 100%. También voy a recuperar la mayor parte de aminoácidos y vitaminas. Esto va a tener un transporte activo de muchos solutos, como la urea, iones de sodio, potasio, calcio, cloro, bicarbonato y fosfato. También voy a poder recuperar algunas proteínas pequeñas y péptidos por pinocitosis. ¿Sí? Pinocitosis, recuerden que era a través de vesículas. Entonces, de todo lo que pasa voy a absorber casi todo. Voy a dejar solo algunas sustancias que vayan a formar a la orina. Después tenemos el Profe, proceso. Sí, a mí me mareó un poco lo del porcentaje, el 75% y eso. bien. ¿Qué hace referencia a este 75%? Hace referencia a que del volumen que yo tengo, de lo que yo filtré, el 75% es volumen, es líquido, fluido. Entonces, eso voy a absorber. Vamos de vuelta. Acá pasa un 20%. ¿Sí? De todo ese 20%, ahora ya lo llamamos el 100%. Entonces, de ese 100%, el 75% va a ser reabsorbido en esta parte, en el proceso de reabsorción. Recién dijimos que de lo absorbido, el 99% vuelve a la sangre. Entonces, esos 24% van a retornar a la sangre, pero en otro momento, no en el proceso de reabsorción. Profe, entonces, ¿cuánto es? ¿75 o 99? En el proceso de reabsorción, el 75%. Pero esos 24 restantes se van a volver a la sangre, pero en otras etapas. Más o menos. Sí, profe, se entendió. Lo que sí es como que me marea lo del porcentaje del 99%. Claro, porque cuando termina todo el proceso de la formación de la orina, el 99 volvió. Pero no vuelve Ah, ok, el sí. 99 junto. Bien, bien. Ahora sí entendí. Ahora sí, perfecto. Sí, sí. Entonces, en esta primera parte va a haber una reabsorción donde va a volver el 75%. Porque ya vamos a ver, ya cuando lo veamos un poquitito más adelante, que hay un intercambio de iones, de agua, etcétera, que va a permitir modificar la concentración de la orina. Entonces yo necesito ese resto. Entonces, esto va a ocurrir en el tubo contorneado proximal, que es la reabsorción, es decir, paso del sistema excretor a la sangre. Y después tengo el proceso inverso, que sería el proceso de secreción, que va a ser el proceso en el cual desde los capilares
se van a secretar sustancias hacia los túbulos. Esta secreción ocurre principalmente en el túbulo contorneado distal, que va a ser esta segunda parte. Teníamos el proximal, la asa de Helen, y toda esta segunda parte de túbulos es los túbulos contorneados distal. En esa parte va a ocurrir, en toda esa parte que es larga, el proceso de secreción. Acá estamos. Entonces, ¿qué es lo que se va a eliminar de la sangre? Principalmente iones de hidrógeno, o sea, protones, iones de potasio, amoníaco, creatina, fármacos, ¿sí? Porque todo esto pasó en el momento, por filtración, por difusión, pasó al glomérulo. Luego se fue reabsorbido, ¿sí? Pero igual quedaron, cuando yo reabsorbo todo el conjunto. Entonces, en ese conjunto yo tengo un exceso de sustancias que no son adecuadas o buenas para el torrente sanguíneo, para mi cuerpo. Entonces las tengo que eliminar de una manera. ¿Cómo la elimino? La sangre o los capilares secretan, liberan directamente estas sustancias. ¿Para qué libera, por ejemplo, estos protones? De esta manera, para mantener un pH neutro en mi sangre, y estos protones van hacia la orina, y eso hace que la orina, esta concentración de protones en la orina, hace que la orina sea más ácida. Entonces me permite regular el pH, manteniendo mi pH sanguíneo de 7,35 a 7,45 constante, y la orina va a tener un pH entre 4,5 y 8, dependiendo de la liberación, de la secreción de estas sustancias. Generalmente la orina es más hacia lo ácido, pero puede ser más básico dependiendo de los contenidos o de sustancias que vamos produciendo en nuestro cuerpo. Entonces, estas moléculas puntuales las elimina a través de secreción en el túbulo contorneado distal. Del torrente sanguíneo al túbulo contorneado distal pasa. ¿Dudas con la secreción? Sí, profe, ¿podría volver a repetir el tema de la regulación de pH sanguíneo Bien, y la orina? perfecto. Nuestro plasma tiene un pH alrededor de 7, 7,35, 7,45 serían los valores como muy normales. Entonces, cuando voy a ir a la imagen que es quizás un poquito más fácil para... Libero el plasma, ¿sí? Vuelvo a reabsorberlo. Entonces, al volver a reabsorber, yo vuelvo a reabsorber muchas sustancias que yo quiero eliminar, como protones, amoníaco, potasio, ¿sí? Todo eso va a participar o va a influir en el pH sanguíneo. Como yo necesito que el pH sanguíneo esté estable, lo que va a hacer es eliminar desde los capilares, lo va a eliminar, lo va a secretar, lo va a liberar a los conductos renales directamente, al conducto, al túbulo distal, ¿sí? Entonces va a pasar directamente al túbulo distal y va a liberar esas sustancias. Al liberar esas sustancias, yo permito que el pH de la sangre se mantenga medianamente constante alrededor del 7. Entonces, si yo libero, por ejemplo, muchos protones, voy a generar una orina muy ácida, dependiendo de los productos metabólicos de mi cuerpo. Por eso la orina puede ser o ácida a un valor de 4,5 o hasta 8, que ahí ya se nos va a lo básico. ¿Sí se entendió? ¿O queda ahí? No, ahora se entendió súper ¿Ahora bien. sí? Gracias. Perfecto. Bueno, me alegro. ¿Alguna Profe, otra una duda? duda. Sí, En el caso de que la orina sea de 8, sí. ¿la sangre, digamos, se vuelve más ácida o también queda como neutra? No, el objetivo de nuestro cuerpo es que siempre quede neutra la sangre. Podemos tener alguna, porque nuestro pH
de la orina que sea 8, puede ser algo momentáneo, ¿sí? Si ya es algo que dura mucho tiempo, es casi seguro que haya algún problema en nuestro cuerpo. ¿Sí? Igual si la orina es muy ácida por mucho tiempo, porque puede ser que justo en este momento produje más o menos protones, entonces ahí voy variando la orina. Pero si ya es algo crónico o prolongado, ahí sí puede haber que haya una alteración en mi cuerpo y puede alterar el pH sanguíneo. Pero si mi cuerpo funciona correctamente, generalmente no se mueve el pH de la sangre o se intenta mantener el pH en ese rango. Ah, bien, profe, gracias. ¿Sí? ¿Por qué se intenta mantener? Porque recordemos que el plasma va a estar en contacto con todas las células, entonces si yo altero mucho el pH voy a dañar a las células, también va a transportar hormonas, entonces también el pH puede alterar las hormonas, por eso siempre se trata de como objetivo mantener el pH de la sangre. Por supuesto, puede ser un momentos extremos donde tengo alguna enfermedad o alguna alteración, y ahí sí se produce alteración en el pH de la sangre. ¿Sí? ¿Alguna otra consulta? No, profe, de Bien. mi parte no. Y por último, tenemos entonces el proceso de excreción. Entonces, filtración, reabsorción, secreción y por último, excreción. Entonces, este fluido que ya pasó por estos pasos, por la filtración, reabsorción y secreción, este fluido final es lo que conocemos como orina. Ya sale del riñón en forma de orina. Va a dejar el nefrón y va a pasar a la pelvis renal, que sería esto. Va a dejar el nefrón, que sería todo esto, o la nefrona, y va a pasar de ahí a los cáliz y luego a la pelvis renal. Y como dijimos, como embudos, van a ir recolectando todo, se va juntando y va a ir a la pelvis renal. Una vez que llega a la pelvis renal, se va a dirigir al uréteres, luego a la vejiga, que es donde se va a hacer almacenada. ¿Sí? La vejiga no va a producir la orina, sino que lo va a producir el riñón. Los uréteres van a funcionar como conductos hasta la vejiga para que se almacene y van a ser eliminadas cuando la vejiga esté llena, semillena, a través de la uretra. Esa va a ser la función. Entonces, el sistema excretor, el órgano que tiene una superfunción o es el órgano que produce todo, va a ser el riñón. El resto va a servir de conductos o de almacenamiento. No van a producir ninguna alteración de la orina. Como sale del riñón, va a salir al exterior de nuestro cuerpo. ¿Se entendió los 4 pasos? ¿Necesitan que veamos algo más? ¿Alguna duda que necesiten que repite? No hay ningún problema.